En la clase de la semana pasada empezamos diferenciando los mundos posibles, es decir, separando o tratando de identificar cuándo un objeto es empírico, cuándo es metafísico, cuándo es ideal. Y dijimos que los objetos empíricos son aquellos que se pueden percibir por los sentidos, los objetos ideales son aquellos que existen en la mente humana y los objetos metafísicos dijimos, bueno, que son aquellos que existen pese a mí. Hablamos un rato sobre cada uno de estos universos posibles y mencionamos esa interrelación que tienen, porque no son compartimientos estancos, son tipos de objetos que se refieren unos a otros, que se interceptan, que se traslapan, que se solapan, que se mezclan. Entonces, bueno, lo más habitual o lo más entendible para mencionar sería que todo objeto empírico tiene un concepto ideal que lo refiere. Entonces, si el universo de los objetos empíricos es vasto de por sí, es decir, hay muchos objetos empíricos que podemos llegar a conocer, los objetos ideales son un universo todavía mucho más vasto, porque además de los objetos que son ideales en sí, incluyen todas esas referencias a los objetos empíricos. Es decir, la palabra perro, yo digo perro, ustedes se van a hacer una idea de lo que es un perro, independientemente de que lo vean o no, de que vean el animal o no. Entonces, si les muestro determinado perro, va a decir, bueno, es ese, y todos se van a hacer esa idea. Pero la idea, el concepto es un objeto y el perro en sí es otro objeto. Bueno, esto es lo que hay que tener en claro en este punto, porque nosotros vamos a hablar mucho de conceptos, vamos a tratar mucho este tema de los conceptos y en general que vamos a hablar de teorías del derecho y vamos a hablar sobre ideas epistemológicas básicas. Entonces, bueno, tenemos que tener este distingo. Luego de hablar sobre los universos posibles, nos referimos a la curiosidad como, bueno, el motor del progreso humano, como cuando a nosotros se nos ocurre o nos llama la atención un objeto de modo tal que le prestamos el debido tiempo como para quererlo conocer en profundidad. Eso sería quererle poner al conocimiento sobre ese objeto en particular el carácter epistémico. A diferencia de la doxa era la charla de café, dijimos, bueno, para los griegos, ¿no? La era la conversación filosófica profunda. Bueno, esas dos palabritas quedaron como para diferenciar entre, bueno, cuando uno refiere, conversa de algo sin el interés de profundizar y cuando uno quiere profundizar y hacer ciencia. Quedó un poco para la epistemología como el estudio de cómo se hace ciencia. Entonces dijimos, bueno, si me llama la atención, porque el objeto es nuevo y distinto, y dijimos también, haciendo un paréntesis, que si es nuevo y distinto, mejor que me llame la atención, porque inclusive hasta puede ser algo interesante para negocios inclusive. Entonces dijimos cuáles son los pasos que debería seguir para que la tarea de conocimiento pueda ser reputada como una investigación científica. Y dijimos que, bueno, lo primero que habría que hacer es nominar el objeto. ¿Hay reglas para nominar? ¿Hay reglas para ponerle nombre a los objetos? Bueno, yo les diría, tengan en cuenta, ya que todos estamos en la carrera de abogacía, la ley 18.248 de 1969 que marca, es la ley del nombre, ¿cierto? Es decir, cómo ponerle nombre o cuáles son las reglas para ponerle nombre a los recién nacidos. Es decir, ahí hay algunas reglas básicas, como por ejemplo no ponerle nombres idénticos a los hermanos, primeros nombres idénticos a los hermanos vivos. Bueno, eso sería una regla. Después hay costumbres, qué sé yo, los paleontólogos suelen ponerle parte de su apellido insertado en el nombre, al objeto que encuentran, al objeto que descubren. Bueno, en fin, las distintas disciplinas tienen reglas. Los nombres
se me ocurre ahora los nombres de las tablas periódicas de los elementos. Bueno, puede ser químico si no sabes eso. Entonces, hay necesidad de denominar los objetos, al menos al efecto de que yo mismo distinga un objeto del otro, de aquellos que tengo dentro de mi cosmovisión. Ahora, también dijimos que eso no alcanza, es decir, que yo le pongo un nombre a un objeto, que haga esto, digamos, como guía para mí mismo. No alcanza si yo lo que quiero es transmitírselo a los demás. Entonces ahí viene este tema de definir, que es, les dije que si podíamos definir los distintos conceptos, seguramente íbamos a ir aprobando las materias. Porque la verdad que el estudio universitario se vincula mucho con esta costumbre, bueno, dígame de qué está hablando, y entonces uno ve si está en tema, no está en tema, en base a la definición que el estudiante construye. ¿Y qué es definir? Dijimos que definir es encerrar el objeto de estudio en un campo temático, es decir, alambrarlo, separarlo. ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de los brompos, ¿no? Porque dije, bueno, voy a hablar de los brompos. ¿Y los brompos qué son? Me van a preguntar. Y bueno, le dije, bueno, son animales cuadrúpedos, mamíferos que mueven la cola y ladran. Entonces, bueno, pero usted me está definiendo perro. Bueno, no, pero me olvidé de decirte que vuelan y echan fuego. Entonces, ya no estoy hablando de perro, estoy hablando de otro objeto que, bueno, tendrás que ver de qué se trata, etcétera, etcétera. Pero la idea de esa definición es que me lo separe de todo lo demás. Entonces, cuando yo lo distingo, lo aíslo, lo separo, lo encierro en un campo temático, lo que estoy haciendo es, mirá que no te estoy hablando de una cortina, de un bibliorato, de una mesa, una silla, una pared, no, te estoy hablando de una moneda. Entonces, definiré moneda diciendo, bueno, es dinero con forma. Y me vas a preguntar, bueno, ¿y dinero qué es? Y bueno, el dinero es un medio de pago generalmente aceptado en un lugar y tiempo determinado. Vas construyendo el modo de llegar a aislar aquello que querés referir. Ahora, una vez que más o menos tenés enfocado de qué se trata a través de la definición, es decir, que lo tenés alambrado en un campo temático, lo tenés aislado, decís, ¿qué hago con esto? Que ya sé qué es el objeto al cual quiero referir. Bueno, quiero profundizar. Bueno, haré todas las observaciones posibles sobre ese objeto de estudio. Eso se llama analizar. Después de analizar, dijimos todas las observaciones posibles sobre el objeto de estudio, hicimos énfasis en posibles, y no me tiren la toalla, porque si eligieron un tema y después me vienen, no, pero no tengo los elementos. Bueno, nadie te va a pedir que hagas lo que no podés hacer. Hacé lo que puedas hacer, pero avanzá. Es decir, ¿por qué no investigarías igual? Si te encontrás limitado, bueno, verás quién te ayuda, encontrarás socios, si es un emprendimiento, bueno, en fin. Entonces, analizar es realizar todas las observaciones posibles sobre el objeto de estudio. Y después viene otro paso, que es sintetizar. ¿Qué es sintetizar? Sintetizar es un poco la viceversa de analizar. Es decir, tomo toda esa data que acumulé y le doy un orden. Ahora, este orden, bueno, puede ser de muchos modos. Puedo clasificar, enumerar, bueno, acomodar, pero lo importante es que la resultante sea un sistema que tenga coherencia interna, es decir, que a mí me permita inmediatamente distinguir aquello más relevante de lo menos relevante dentro de un sistema o modelo, que será lo que yo expresaré. Cuando llego a tener un sistema a través de la síntesis, he llegado a concluir lo que se llama ciencia en el sentido estricto, y todas las ciencias formales llegan hasta acá. La matemática, en el sentido de la aritmética clásica, la lógica proposicional, el idioma, la sintaxis, la ortografía, todos esos son sistemas de reglas y se rigen por, bueno, las interacciones lógicas que tienen dentro del propio sistema. Los usos horarios son un sistema. Ahora,
obviamente, uno cuando habla de sistemas o modelos formales, tiene que advertir que se trata de sistemas cerrados. Es decir, si vos estás jugando al ajedrez, las reglas del ajedrez son un sistema cerrado, y realizás un movimiento distinto al que permiten las reglas, el otro te va a preguntar, bueno, ¿para qué estás jugando? Bueno, puede ser que te hayas equivocado, pero también puede ser que estés inventando un nuevo sistema, un nuevo juego. Bueno, se lo tenés que aplicar al otro. Así juegan el mismo juego. Bueno, hasta acá llegan las ciencias en el sentido estricto, que son todas ciencias formales. Y luego, si nosotros queremos avanzar, el paso siguiente, que a veces muchos objetos para llegar a conocerlos lo requieren, sería experimentar. Experimentar nos da el paso de confronte con la realidad. Es decir, si vos confrontás tu sistema o modelo cerrado con la realidad, pasan cosas. Es decir, por supuesto, lo primero que pasa es que ese sistema o modelo, en vez de ser el resultado final, es un punto intermedio que podemos llamar hipótesis. Es una hipótesis de trabajo para que la investigación en el sentido amplio tenga o no resultados acorde a lo previsto. Entonces, eso es una previsión para ver resultados recién después de la prueba o experimentación. Este paso de la experimentación justamente es lo que nos diferencia las ciencias formales de las ciencias que llamamos ciencias fácticas. Recuérdenlo, porque esta es una pregunta que siempre hacemos: distíngame las ciencias formales de las ciencias fácticas. Y esto es lo que hay que destacar, es decir, las ciencias formales no experimentan, las ciencias fácticas sí. Entonces, las ciencias fácticas, al experimentar, dan ese paso importante que es confrontar con la realidad. Eso es experimentar, confrontar con la realidad. Que puede haber un resultado esperado o inesperado, y puede ser que si el resultado no es el esperado, es decir, que falle, bueno, tenga que revisar desde dónde, no digo desde el nombre, pero hasta desde las primeras definiciones. Y entonces ese es el ciclo que realiza la ciencia. Por eso decimos que las ciencias tienen esa característica de retroalimentarse, y entonces si falla la prueba de la hipótesis dentro de lo previsto, se revisa todo. Esa es la tarea del científico. Ahora, ¿qué pasa con el modelo, sistema o modelo que era cerrado? Cuando vos lo confrontas con la realidad, se abre. Y se abre en el sentido de que toma de la realidad y da a la realidad. Por eso ya no es algo que la realidad no le importa a mi modelo, es un modelo cerrado. Es un modelo abierto, toma de la realidad y le da a la realidad. ¿Qué es lo que toma de la realidad? Bueno, por lo menos lo mínimo que va a tomar de la realidad es esa nueva etiqueta de probado y exitoso, o que tenemos que revisarlo. Y le va a aportar a la realidad como mínimo, para el investigador que lo está realizando, el experimento, la confrontación con la realidad. Bueno, es un sistema probado. Ese investigador dice, bueno, mis previsiones se confirmaron o se desconfirmaron. Muy bien, ahora otro distingo que hacemos, además de entre ciencias formales y ciencias fácticas, en virtud de los pasos que sigue la investigación científica, es distinguir entre ciencia y tecnología. Ahí terminamos con la primera clase, que fue, ¿cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología? Bueno, la ciencia tiene esas características de realizar el círculo interminable, de volver a revisar y volver a generar nuevas hipótesis, probarlas y volver a revisar, y bueno, en fin, y mejorar así quizás el conocimiento humano. Ahora, la tecnología es fruto siempre de una investigación científica previa, es decir, es la resultante, es muchas veces llamada ciencia aplicada. Ahora, esta ciencia aplicada o tecnología, una vez que se libera, queda como está. Es decir, si se trata de un objeto ideal, lo que se está investigando podrá ser, por ejemplo, un procedimiento. Habíamos hablado de un procedimiento médico. Bueno, un procedimiento médico tiene toda esa etapa de investigación. Cuando se libera, bueno, está el manual de este procedimiento. Lo conoces, lo aprendes y lo aplicarás. Ahora, después sale otro manual
el objeto en sí, el objeto que se libera como tecnológico, es el manual de instrucciones, es el know-how, es el saber hacer. En el caso, justamente decíamos, de objetos ideales. En el caso de los objetos empíricos es más fácil de identificar porque, claro, ¿quién no tiene un cementerio de celulares? Es decir, la tecnología se va superando, pero no es que tiene la característica de la ciencia que vuelve a revisar. No vuelve a revisar, tenés que ir y comprar el nuevo. Entonces, esta es una distinción entre ciencia y tecnología que también hay que tener en claro.